Vamos a leer de esta porción de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 1, Lucas, el capítulo 14. Sigan con sus vistas mientras que les leo esta porción de la palabra de Dios. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saque inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez se vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, sea hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Siguiendo con los estudios de Lucas, esta tarde veremos las lecciones de las parábolas registradas en el versículo 15. Lucas capítulo 14, el versículo 15 hasta el versículo 24. Esta es la porción que vamos a estudiar esta tarde. Ahora, recuerden que una parábola es una historia que nos enseña verdades espirituales. Una parábola, eso es, una historia, un cuento que nos enseña verdades espirituales. Y al Señor le gustaba mucho enseñar por parábolas, por estas historias. De hecho, en un evangelio, en Mateo leemos: habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Veamos algunas de las enseñanzas de esta parábola, las verdades espirituales que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, o para usar las palabras de Mateo, esas cosas escondidas desde la fundación del mundo. El Señor nos enseña varias de estas en esta parábola. Lo vamos a estudiar este pasaje versículo por versículo, luego vamos a ver su interpretación y vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas. Muy bien, según el versículo 15, el Señor contó esta historia, esta parábola, en respuesta a un comentario que hizo uno de los que estaban con él en una cena. Vean el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El Señor había sido invitado a la casa de un gobernante, y es muy interesante notar en la Biblia que él nunca rechazó ninguna invitación. Este gobernante era un fariseo, de hecho, y él fue allí.
No porque lo apreciaba el fariseo, pero leemos en el versículo 1. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Lo habían invitado para ponerle trampa, para acusarlo, para condenarlo. Bueno, el caso es que es entonces que uno de ellos hace el comentario: bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Entonces, esta persona no era un discípulo. Era un fariseo, era uno de los líderes de Israel que estaban contra nuestro Señor Jesucristo. Era un intérprete de la ley posiblemente, y él había hecho este comentario, muchos creen, para tender una trampa, para acechar a nuestro Señor Jesucristo, para acusarlo, para condenarlo, dependiendo de lo que él dijera a este comentario. Entonces, no se olviden de esto: el comentario es de un fariseo, uno de esos hipócritas que querían acecharlo. Ahora, el fariseo, esta persona, hizo este comentario al escuchar de nuestro Señor Jesucristo que eran bienaventurados los que invitaban a los pobres a cenar, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y es entonces que el Señor, esta persona, hace ese comentario: bueno, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Ahora, hay algunos que creen que hizo este comentario para tentarlo. Para mí, que hizo ese comentario superficial, como lo hace cierta gente para darse lujos, que es muy piadosa, que es muy religiosa. No sé, ustedes saben, a lo mejor están en el trabajo y de repente: ayer fui a la iglesia, fíjate lo que me pasó en la misa, fíjate lo que escuché. Y nada más para que los que están en el trabajo crean que son muy religiosos, ¿verdad? Y que están asistiendo a alguna iglesia. Y yo creo que así era este hombre. Hizo el comentario para que los otros creyeran que era muy espiritual. Y conocemos gente así, yo creo yo. Pero en sí el comentario es verdad. Por supuesto, bienaventurado, bendito, afortunado aquel que coma pan en el reino de Dios. Es una gran bendición estar en el cielo comiendo la mesa de Dios, como dice en Apocalipsis, en la gran cena de las bodas del Cordero. Ahora, por supuesto, no que el cielo se trate de comer y beber todo lo que queramos. Hay muchas personas que tienen esa idea, ¿verdad? Que en el cielo vamos a poder jugar y comer y dormir, todo lo que queramos. De eso se trata el cielo, de comer, y no nos vamos a engordar, ¿verdad? No va a haber problema, vamos a poder ver todo. No se trata de eso. Los judíos creen eso, por cierto, estaba leyendo. Ellos creen que en la gran cena del Cordero, al final, la gran cena de Dios, al final de los tiempos, en la eternidad, nos vamos a comer a Leviatán. Y nos vamos a comer una ave muy grande llamada Cis, Z-I-S. Bueno, el cielo no se trata de eso, la cena de esto no se trata de eso. El cielo, más que comida, se trata de la delicia eterna de estar con nuestro Señor, donde todo será armonía, paz, amor, tranquilidad, nada de hambre, nada de sed, nada de tentaciones, nada de tristeza, sino plenitud de gozo, como dice el salmista. Pero volviendo a nuestro texto, al pasaje, el Señor aprovechó ese comentario para contar esta parábola. Leemos en el versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Aquí ya comenzamos en la parábola. Esta es la historia que cuenta nuestro Señor Jesucristo. Por las palabras de este versículo, la expresión que usa nuestro Señor Jesucristo, sabemos que el padre de familia ha de ser un hombre bastante rico. No sé por qué, pero Raquel anda investigando cuánto cuesta un plato para una boda. No sé por qué, ¿verdad? Anda buscando esto de cuánto cuesta hacer una boda. ¿Cuánto? Y nos contó que más o menos cuesta 300 pesos por persona. 300 pesos un plato para una cena de la boda. Ahora, imagínense esa gran cena. Una cena oriental. Y como ya saben, los libaneses y los árabes y los del Medio Oriente se exageran, ¿verdad?, de comida y la cena. Y mucho sirven. Ahora, imagínense una gran cena. Muchísimas personas, cientos y miles, a lo mejor, de personas. Por supuesto que el hombre debe haber sido muy, pero muy rico. Ahora, en esos tiempos no había relojes como lo que nosotros tenemos, o celulares que nos pueden recordar la hora, ¿verdad?, y las citas que tenemos. Entonces, era costumbre en ese tiempo extender la invitación oficial a la cena, y luego ya el día y cuando llegaba la hora, enviar a un esclavo, a un siervo, para avisarles que ya podían ir a la cena. Es por eso que leemos en el versículo 17, véanlo. Y a la hora de la cena,
envió a su siervo a decirle a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Venid, ya todo está listo, ya está la cena, ya están las mesas, los manteles, todo ya está listo. Pero lo triste, lo trágico, es que los que habían sido invitados, los convidados, no querían ir. No querían ir. Todos tenían alguna excusa para no ir a la gran cena de este padre de familia. Leemos en el versículo 18 al versículo 20 algunos de los ejemplos de estas excusas. Nos dice el versículo 18: y todos a una comenzaron a excusarse. Es decir, ni uno. Todos comenzaron a decir excusas. Y nos da unos ejemplos. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Es por eso que yo les sugiero como título para esta parábola: la parábola de las excusas. El primero, vamos a ver el primero. ¿Qué excusa? Había comprado una hacienda, es decir, podríamos traducir esta palabra un rancho. La palabra literalmente es agros, un campo. Y tenía que ir a verlo. Ahora, esto es ilógico. Uno primero ve y luego compra. Uno no compra y luego ve. Pero además el rancho siempre iba a estar ahí. El terreno siempre iba a estar ahí. El rancho no se iba a ir a ninguna parte. Después de la cena podía ir a verlo fácilmente. El invitado a lo último estaba diciéndole al padre de familia: ¿sabes qué? No tengo tiempo para tu cena. Yo prefiero irme a mi rancho. El rancho es más importante. Es lo que estaba diciendo. Ahora, el segundo ejemplo es similar. Uno había comprado unos bueyes y quería ir a probarlos. Ahora, una vez más, la excusa es ilógica. Uno primero prueba y luego compra. No compra y luego prueba. Usted quiere comprar un carro, pues hay que manejarlo, a ver cómo sale mucho humo del escape, ¿verdad? Cómo comienza la batería, suena bien, los frenos rechinan o no. Primero lo prueba el carro y luego, si le gusta el carro, entonces lo compra. Ahora, estas excusas, por supuesto, son ilógicas, y más para un judío, porque los judíos son muy cuidadosos de su dinero. Antes de comprar se fijan muy bien. El otro ejemplo cambia la excusa. Se acaba de casar y por lo tanto no podía ir. Hay una ley, curiosamente, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, que dice que uno que se acaba de casar no tiene que ir a la guerra. Pero no dice nada de banquetes, no dice nada de cenas. Si uno se acaba de casar, no lo pueden obligar a ir a la guerra. Pero se acababa de casar, pero lo había invitado a una cena. Entonces su excusa, por supuesto, es ilógica. O pudiéramos pensar que se casó con una mujer muy mandona que no lo dejó ir, pero eso es otra cosa. Pero estaba pensando, y los comentaristas también mencionan esto: si uno está casado, la esposa va a querer ir a una cena, más si es gratis y más si es una cena de boda. A los hombres, si son como yo, no nos gustan ir a esas cosas. No nos gustan. A lo mejor yo soy demasiado antisocial, no sé. Pero no me gustan esas cosas de mucha gente y mucho barullo y mucha música y mucho movimiento. No me gusta. Pero a las mujeres les fascina. Se mueren por ir a una cena de bodas. Es obvio entonces que era una excusa para no ir. Como todos los demás convidados, no quería ir. Y el siervo tenía que informarle a su señor lo que estaba pasando. Leemos en el versículo 21. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El padre de familia se enojó con mucha razón, por supuesto.
Los convidados lo habían despreciado. Ya todo estaba preparado, todo estaba listo. Entonces dijo, pronto, traigan invitados, que traigan a los pobres, a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a la gente despreciada, a las parías, ¿cómo se dice? Parias, a los que nadie quiere, ¿verdad? Tráiganse a todos, tráiganselos. Entonces, era una gran cena. Había mucho lugar, mucha comida, muchas mesas. Y nos dice el versículo 22. Dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Todavía ya trajeron a los pobres, a los mancos de la ciudad, ya trajeron a los cojos, ya trajeron a los ciegos, pero aún hay lugar. Entonces, ¿qué hizo el padre de familia? Entonces dijo que también salgan a la ciudad, salgan de la ciudad, vayan a otras partes, nos dice el versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahora aquí, vallados es una palabra técnica que se refiere a los cercos de los campos alrededor de una ciudad. Y nos podíamos imaginar, ¿verdad? Los campos en la calle 12 hay que tienen sus vallados, sus cercos. Y se trata de eso, se trata de ir fuera de la ciudad, a los campitos, a donde están los agricultores, los campesinos. Y la palabra camino se refiere a las calles por fuera, a los caminos rurales, a las carreteras. Se refiere entonces a la periferia. Y nos podemos imaginar ahí al siervo yendo a las invasiones, ¿verdad? De ahí, de esa ciudad, yendo por fuera, buscando a todos para que vinieran más invitados. Tenía que encontrarlos y es más, tenía que forzarlos a entrar a su cena. ¿Cómo que forzarlos? Bueno, la gente de afuera de la ciudad, los pobres, los humildes campesinos, los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, no se iban a sentir dignos. Les iba a dar vergüenza, pena entrar a una gran cena así. Entonces el siervo tenía que convencerlos, tenía que forzarlos y decirles, ¿saben qué? Mira, todo ya está preparado. Ven, verás, la invitación es real. Ven y agarrarlos, ¿verdad? Del hombro y que lo acompañaran y llevarlos así para que fueran con él a la cena. El padre de familia quería tener una casa llena, que la cena estuviera bien atendida. Él no quería que el banquete estuviera vacío. No importaba si eran los más pobres, no importaba si eran los más despreciados de la ciudad, los de afuera, que entraran todos, menos los invitados del principio. Nos dice el versículo 24, el último versículo. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Muy bien, esa es la parábola, esa es la historia que contó nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver las verdades espirituales que quiso enseñarle al fariseo y las verdades que nos quiere enseñar a nosotros. Veamos la interpretación y luego la aplicación al final. Primero la interpretación. La gran cena simboliza, representa la gran salvación de Dios. El entrar al reino de Dios, el ser perdonados, el ser recibidos por Dios. Y lo último, por supuesto, disfrutar esa dulce comunión beatífica con Dios en el cielo. Se trata de la gran salvación de Dios. Eso es la gran cena. El hombre que hizo la gran cena, ¿quién es? ¿Quién es el padre de familia? Obviamente es Dios. Dios es el único que tiene los medios para proveer tan gran salvación a todo el mundo. Y por supuesto Dios es el que invitó. Dios es el que tomó la iniciativa de nuestra salvación. El siervo, ¿quién es el siervo que fue a avisar que ya era hora? El siervo representa a predicadores como Juan el Bautista, o los discípulos, los apóstoles, o el Señor, que le recordaron a la gente de ese tiempo de la invitación del Evangelio que habían recibido ellos ya desde el Antiguo Testamento. Ya es hora del reino de los cielos, ya es hora, aquí ya está la gran cena, la gran salvación del Señor. Ahora, los convidados. Los convidados originales representan a los judíos. Ellos rechazaron la invitación. Una invitación que, por cierto, aún había sido escrita en el Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento era la invitación escrita de Dios para la gran cena. Pero ellos pusieron miles de excusas. No quisieron creer en Cristo para entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos?
Ellos representaban a los pecadores, a los más despreciados, a los débiles. Como el Señor dice en un evangelio: de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan el Bautista en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esos son los convidados originales. Ahora, la gente de fuera de la ciudad, la gente de los vallados, de los campos, de los caminos de afuera, representa a los gentiles, es decir, las personas que no eran judíos. Ellos también serían invitados y entrarían en la cena del Cordero. Como el Señor dijo en una ocasión: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino, los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto era una cosa escondida. Para nosotros ya no es sorpresa. No nos emocionamos tanto con esta revelación. Pero para los judíos de ese tiempo, ¿cómo que los que no son judíos van a entrar al reino de los cielos? ¿Cómo que los que no son judíos van a ser recibidos por Dios? Imposible. En ese tiempo para los judíos, los gentiles eran como perros, como puercos, eran peor que los animales, de hecho, para los judíos de ese tiempo. Pero aquí el Señor nos está diciendo y enseñando que los gentiles, también los que no son judíos, van a entrar al reino de los cielos. Y nos debe de emocionar a nosotros, porque nosotros somos gentiles. Pablo nos habla de este misterio, esta cosa misteriosa. Ven Efesios capítulo 3 y versículo 1. Efesios 3 y versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, esa cosa escondida. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, resumiendo la interpretación de la parábola, el Señor le enseñó a esos fariseos que es cierto que es bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos, pero que ellos no iban a comer. Ellos no iban a entrar a la cena del Cordero de Dios, pues estaban rechazando la invitación gratuita que les estaba haciendo el mismo Hijo. El Padre ya estaba dando la invitación y ellos estaban diciendo: no queremos ir a la cena de Dios. Ellos querían ir al cielo por sus propios méritos, sus propias obras. No querían una invitación gratuita a la salvación de Dios. Dios llenaría su casa de ellos que ellos mismos despreciaban, de los más pecadores. Él llenaría su cena, la casa, el banquete con los pecadores y aún con los gentiles. Bien, ahora terminemos con las aplicaciones. Número 1. Considera que Dios ya tiene todo listo para su gran salvación. Dios tiene todo ya listo para su gran cena. Su Hijo ya vino. Nuestro Señor Jesucristo ya murió en la cruz. Él cumplió con la ley. Él cumplió con el castigo que merecían nuestros pecados. Él ya resucitó. Él ya mandó al Espíritu Santo. Ya hay iglesias por todo el mundo donde se predica su invitación. Todo está listo. Tú puedes ser perdonado hoy. Hoy puedes ser perdonado de todas tus mentiras, tus desobediencias, tus lujurias, tus robos. Tú puedes ser perdonado hoy. La cena está lista, la salvación ya está lista. Hoy tú puedes ser un hijo de Dios, coheredero con Cristo. Número 2. Considera que no tienes excusa válida para rechazar la invitación a la gran cena de Dios. Ninguna de las excusas de los judíos fue válida. Todas ilógicas, vanas, frívolas. Tú
no tienes una excusa válida para decir, yo no voy a ir a la cena de Dios por esto. No tienes una excusa válida. A ver, ¿cuál puede ser una excusa que tú tengas para no entrar al reino de los cielos? Para no recibir a Cristo como tu Salvador, el único camino que va a Dios. No, es que si yo me hago cristiano, entonces no voy a poder ir al baile, no voy a poder ir a las fiestas. Esa es tu excusa. Tú no quieres ir a la gran cena de Dios, a la gran fiesta de Dios, al gran banquete de Dios, porque no puedes ir a un baile. Prefieres un baile que la fiesta eterna con Dios en el cielo. Eso es ilógico. Bueno, a lo mejor usted dice, la verdad es que yo no me quiero hacer cristiano. Yo no quiero entrar al reino de los cielos porque en la iglesia hay muchos hipócritas. En la iglesia hay muchos hipócritas. Ahora es cierto que en la iglesia hay hipócritas, sin duda alguna. Y muchos de ellos estarán en el infierno eterno. Pero déjame decirte, al final vas a estar con ellos si no recibes la invitación hoy para ir al cielo. Porque en el cielo no hay hipócritas. En el cielo no hay hipócritas. Cuando vengas a la iglesia, ven a buscar a Cristo. Él es el hombre perfecto. Él no fue hipócrita. Él es el cristiano perfecto. Él es el que te salva. Él es tu ejemplo. Pon tus ojos en Cristo. No pongas tus ojos en los hombres. A lo mejor un científico, uno más inteligente, tiene otra excusa. Y dice, yo no voy a la gran cena de Dios porque no quiero hacerme cristiano, porque los cristianos no creen en la evolución. La ciencia va contra la cristiandad. Ahora es cierto que un buen cristiano no cree en la evolución, pero no es cierto que la ciencia va contra el cristianismo. Todo lo contrario, solo un buen cristiano, solo los cristianos pueden entender lo que es la naturaleza, tener una visión real de lo que es el universo. Y también hay muchos científicos de primera que son cristianos. Lee el libro de la hermana Julia. No creas que ser un buen cristiano significa que no puedes ser un buen científico. Por supuesto que no. Pero ¿qué otra excusa tienes? Dime, ¿qué otra excusa tienes? Estudia tu excusa, medita en tu excusa y compárala con la eternidad. Si la cristiandad es verdad, si la Biblia es verdad, si de verdad hay un cielo, hay un infierno, estás arriesgando tu alma, tu felicidad eterna. ¿Por qué? ¿Cuál es tu excusa? ¿La borrachera? ¿Unas cervezas? ¿Unas prostitutas? ¿Esa es tu excusa? ¿Tus deleites sensuales? ¿El dinero? Es que si me hago cristiano no voy a poder robar así, ya está, no voy a poder tener esto. El éxtasis de la cocaína, del cristal, esa es tu excusa. Es que si me hago cristiano, yo no voy a poder hacer. ¿Cuál es tu excusa? ¿Tus amigos? Es que mis amigos se van a burlar de mí. ¿Cuál es tu excusa? Compara tu excusa. Hoy, sé sincero y honesto contigo mismo. ¿Por qué no me hago cristiano? ¿Por qué no estudio la Biblia a ver si esto es cierto? ¿Por qué no le pido a Dios que me perdone mis pecados? Que yo quiero ir a esa escena. ¿Por qué? Piensa. Déjame decirte, esta es otra lección, otra aplicación. Considera que puedes ser muy moral, muy amable y aún así no entrar a la cena de Dios. Puedes ser muy moral, muy amable y aún así no tener la salvación de Dios. Las excusas de esas personas, de los convidados originales, no eran criminales. Por supuesto, el primero nos dijo, ¿sabes qué? Voy a ver las toneladas de marihuana que compré. No puedo ir a la gran cena porque tengo que ir a ver la marihuana. No, por supuesto, es un anacronismo, por supuesto. Pero él no dijo eso. El segundo dijo, ¿sabes qué? No puedo ir a la gran cena porque me voy a ir a robar un banco. No tengo tiempo, me voy a ir a robar un banco. No dijo eso. El tercero no dijo, ¿sabes qué? No puedo ir a la gran cena porque tengo que ir a matar a mi mujer. Ya me cansé, la voy a matar. Por supuesto que no dice eso. La hacienda, el rancho, los bueyes, la esposa, no eran cosas inmorales, eran cosas buenas.
No tiene nada de malo un rancho en sí. No tiene nada de malo un buey en sí. No tiene de malo una esposa. Y por supuesto que no. Pero escúchame muy bien. La mayoría de los que están en los tormentos del infierno no están ahí por ateos. No están ahí por drogadictos o por asesinos o porque robaron un banco. Están en el infierno porque amaron más las cosas que a Dios. Están en el infierno porque no tuvieron tiempo para Dios. No recibieron la invitación gratuita del Evangelio. Procrastinaron. Después, cuando ya esté más grande, después. No. ¿Y notaron qué tan amables fueron? Qué tan amables fueron en rechazar la invitación. Te ruego que me excuses. Es lo que dice el texto. Te ruego que me excuses. Muy amables. Pero no fueron, rechazaron la invitación. En el infierno va a haber gente muy amable, muy moral, muy generosa, pero que rechazan el Evangelio. No seas uno de ellos. No creas, es que yo nunca he estado en el cerezo, yo nunca he fumado marihuana, yo nunca he matado a nadie. Dios me va. La moralidad no salva a nadie. La única manera de ser salvos que Dios nos reciba es Cristo, creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados, ir a la gran cena que Él nos ha convidado, que por pura gracia entremos al reino de los cielos. Número 4. Considera que Dios trae a su cena a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Es decir, los paupérrimos, los limosneros, los más necesitados. Esas personas representan a quienes reconocen su necesidad, su pobreza espiritual. Los pobres en espíritu, como dice Mateo 5. Los que se arrepienten y buscan a Dios porque ya no tienen de dónde, ya no pueden más que buscar a Dios. Que le dicen como el publicano: ten misericordia de mí, que soy pecador. Pero también esas personas no ven bien, son ciegos. Son personas que son mancos, les falta tal vez un brazo, una pierna, les faltan las buenas obras, por así decirlo. Ahora, aquí quiero que me pongan mucha atención, por favor. Ojalá que me explique bien y me entiendan bien. En la iglesia, en esta iglesia también, nos vamos a encontrar a personas pobres, mancos, cojos, ciegos. Personas que andan mal. Personas que dudan. Personas que están desesperados porque hay ciertos pecados que los asedian y no han podido dejar. Bueno fuera, qué excelente fuera que tuviéramos una iglesia de personas perfectas, personas que leen su Biblia todos los días, que todos los días oran fielmente al Señor, que son pacientes, misericordiosas, sabios, que todos fuéramos perfectos. Pero eso va a ser hasta que estemos en el cielo. Entre tanto, aquí en la iglesia estamos pobres, mancos, cojos y ciegos. Gente imperfecta, gente ignorante, gente incrédula. Creemos, pero somos incrédulos. Gente con problemas matrimoniales, gente con problemas con sus hijos, gente con problemas con sus padres, gente con problemas en el trabajo, gente con problemas espirituales. Pero ¿saben qué? Esos somos los convidados. El Señor nos convidó a nosotros, a los pobres, a los ciegos, a los mancos que no tenemos muchas buenas obras. Él nos convida a nosotros, aunque no podamos hacer mucho, aunque no podamos ver bien. Él nos convida a nosotros y nos recibe por pura misericordia. Y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a vestir con la justicia de Cristo. Dios nos va a conceder más fe, más arrepentimiento. Nos va a enseñar y poco a poco va a transformarnos a nosotros y a nuestras familias hasta glorificarnos en gloria. Entonces hay esperanza para mí. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para nuestras familias. Entonces, hermanos, no juzgues a los demás. No critiques a los demás.
Ten paciencia con ellos. Ten compasión. El Señor los invitó. El Señor los invitó, ciegos como son, ignorantes como son, malos como son, tan pecadores. Él los invitó. En penúltimo lugar, considera que hay que forzar a los demás a entrar a la cena del Señor. Versículo 23 nos dice, Lucas 14:23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar. Esto, hermanos, por supuesto, no quiere decir que vamos a corretear y lazar y amarrar bien a las personas y traerlos arrastrando, ¿verdad? No significa eso. Un amigo me regaló la historia, los orígenes de la Inquisición en España. Muy interesante este libro, interesante. Tan grueso así, en miles de páginas. Y quiero tener tiempo para leerlo y es como yo descanso leyendo ese libro. Bueno, el caso es que estoy leyendo que, de lo más trágico, a finales del siglo XIV y a principios del siglo XV, hubo la política en España de forzar a los judíos a convertirse al catolicismo. Y lo que hicieron, esta es una política del gobierno, del príncipe de ese tiempo, prohibieron que los judíos trabajaran en la ciudad. Además, les quemaron sus casas, les confiscaron todo, mataron a muchos. La única salida que les dieron fue: si te conviertes, entonces no te quemamos, no te matamos. Miles de judíos se convirtieron. Después hubo un gran problema, después y les presto el libro si quieren para que sepan qué pasó. Pero hermanos, no se trata de eso, de forzar así. Nuestro Señor está hablando de forzar con argumentos, de forzar con nuestra propia vida, con nuestro propio ejemplo, con nuestras oraciones. Y por supuesto, con nuestros hijos que viven bajo nuestro techo, todavía tenemos cierta autoridad y podemos forzarlos más literalmente. Una hermana estaba contando que su madre los forzaba a ir a Pro-Teens. ¿Se acuerdan de Pro-Teens? El hermano Alfonso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Pro-Teens? Su madre los forzaba a ir a Pro-Teens. Mientras que están bajo tu techo, haz todo lo posible para que al final ellos estén contigo en la gran cena del Cordero. Haz todo lo posible. Todas las mañanas levántate, hinca y ora por ellos. Todos los días intercede por ellos. Háblales, pasa tiempo con ellos. Ayúdalos, regálales libros. Que estén con nosotros en la gran cena. Porque la otra opción, la otra alternativa, ¿saben cuál es? El no estar en la gran cena del Señor es estar en el infierno eterno. Y ay de nosotros, qué tristeza y qué tragedia. Fuérzalos a entrar. Es todo lo posible mientras que están bajo tu techo. En último lugar, considera que la gran salvación de Dios es para muchos. Muchos. El Señor quería que se llenara su casa y se va a llenar. La profecía de Cristo dice en Isaías 53: y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La casa estará llena. Ningún lugar vacío. Esta verdad se cumplirá. La casa del Padre estará llena. La muerte de Cristo nunca es en vano. Dios traerá a su pueblo. Dios llamará a sus escogidos del oriente y del occidente. Su casa estará llena. Y el punto es personal. La salvación es para muchos. Inclúyete ahí, hay oportunidad, la invitación está abierta, no está limitada a pocos. Acércate a Cristo hoy, acepta la invitación antes de que sea demasiado tarde.
No te pierdas de la gran cena con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se imaginan conocer a David, a Salomón, a los discípulos, a San Pablo? En esa gran cena estarán nuestros parientes y nuestros amigos que han muerto en Cristo. Y en la cabecera, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ver su rostro, ¿qué será? Amén. Estar en deleites eternos, ¿qué será? Eso será la gran cena. Hoy recibe la invitación. ¿Cómo la recibes? ¿Qué haces? ¿Dónde firmas? ¿Dónde te apuntas? Cree en Cristo como el Hijo de Dios que vino al mundo a salvar a pecadores, a salvar a los pobres, a salvar a los mancos, a los ciegos. Él vino a salvar a nosotros. ¿Cree eso? Lee más la Biblia. Dile al Señor: ten misericordia de mí. No sé mucho de esto, yo soy ignorante, soy incrédulo, pero ayúdame, ten misericordia, dame fe a mí y a mis hijos. Y el Señor te va a dar, te va a conceder el arrepentimiento, te va a ayudar. Persevera, sigue. Oremos a Él.